Muy buenos días, soy el doctor Boris Damián Jaime Esparra, docente de la línea de histología del programa de medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En este espacio vamos a hablar sobre distintos temas de cultura general en el área de la medicina que tengan relación con la histología y con la ingeniería de tejidos. Para esta ocasión hablaremos sobre una patología muy importante que afecta no solamente la salud, sino las relaciones interpersonales y sociales en este siglo en toda la humanidad, como es el COVID-2019. Para eso contamos con la asesoría especial de la doctora María Auxiliadora Mosquera Pacheco, quien nos asesoró en esta enfermedad. Ella es médica, egresada de la Universidad Libre de Barranquilla, con experiencia en el área quirúrgica, en el área de atención crítica, en el área de atención en medicina general. ¿Qué conocemos del COVID-2019? Primero, ¿qué antecedentes hay? El COVID-2019 es una enfermedad que en sus principios se empezó a detectar en la provincia de Hubei, en la ciudad de Wuhan, en China. Los médicos lo diagnosticaron o lo denominaron en un principio como una neumonía de etiología desconocida. Finalmente identifican que es un nuevo tipo de beta coronavirus que está produciendo alteraciones a nivel pulmonar. Para el 31 de diciembre de 2019 se informa a la Organización Mundial de la Salud de la existencia de esta patología y de este virus. Para el 12 de enero del 2020, la OMS denomina inicialmente este virus como 2019 nCoV. Sin embargo, cambia el nombre y lo bautiza, por así decirlo, el 11 de febrero del 2020 como COVID-2019. Se empieza a ver su rápida expansión por todo el planeta, llegando el 6 de marzo del 2020 a territorio colombiano, donde actualmente está presentándose su lenta pero persistente expansión en toda la comunidad colombiana, toda la población. ¿Qué características estructurales tiene este virus? Este virus, también aparte de ser llamado COVID-2019, también se le denomina SARS-CoV-2. Es un beta coronavirus que posee ARN en una sola hebra, o sea, monocatenario, de sentido positivo en una cápsida helicoidal. Como lo podemos ver en esta imagen, aquí podemos ver el virus con toda su corona. Acá la CDC publicó una imagen muy bonita tridimensional con todas sus características. Al ser ARN positivo, esto implica que traduce directamente en proteínas sin necesidad de ser convertidos en ADN sus componentes. Tiene también distintos componentes, como es la espícula de la glicoproteína, que le permite o que interacciona con receptores específicos secados de la membrana de las células humanas, encajando como una llave de cerradura. Son básicamente las puntas que confieren ese aspecto que tiene de corona, como lo vemos acá, la zona rosada. A eso nos referimos. También tiene otros componentes como la proteína M, una envuelta membranosa lipídica que es muy característica y muy importante porque protege a todo el resto de la estructura vírica y la ayuda en su transporte por el interior del organismo. Posee también una cápsida helicoidal que contiene en su interior ARN y proteínas N, las cuales camuflan al virus para que nuestro sistema inmunológico no pueda detectarlo de manera fácil. ¿Cuál es la importancia de tener en cuenta esa envoltura membranosa lipídica? Tiene importancia con uno de los métodos de prevención más sencillos que tenemos, y la utilización de jabón. ¿Qué quiere decir eso? El jabón posee una propiedad que es la anfipaticidad. ¿Qué quiere decir? Que tiene dos partes, una polar, una cola polar que atrae la grasa y una cabeza polar que atrae el agua. ¿Esto qué quiere decir? Que el jabón va disolviendo las grasas de la membrana vírica y hace que se rompa esa envoltura. Como vimos, al romperla, provoca que el ARN del interior del virus se rompa y quede literalmente inactivo. Esa es la importancia de bañarnos abundantemente con jabón en el cuerpo y las manos. ¿Cuál es la epidemiología? ¿Qué se ha visto? Epidemiológicamente, como dije previamente, inicia en Wuhan, China, en diciembre del 2019. Se sospecha que provenga de los murciélagos, en un plato muy típico de la región china, y se cree que es el animal hospedero inicial. Sin embargo, análisis filogenéticos demostraron residuos de similares del receptor en muchas otras especies. Esto aún está por aclarar. Su transmisión en principio se conoce persona a persona y se da principalmente entre familiares y amigos, ya sean pacientes o portadores de incubación. ¿Cuál es su principal mecanismo de transmisión? Gotas de saliva en aerosol o contacto cercano. Sus rutas de transmisión desconocidas son la oral y la conjuntival.
Se ha detectado COVID-19 en lágrimas, en heces y también en orina en algunos casos, pero eso está todavía en estudios. El periodo de incubación es de 1 a 14 días con un promedio de 5 a 7 días. La presencia de síntomas se da en el 95% de las personas dentro de los primeros 12,5 días del contacto. Hay un periodo de observación médica que hay que tener en cuenta para las cuarentenas, que es de 14 días, o la cuarentena en personas expuestas y de contacto cercano. ¿Cuáles son las excepciones para esto? Pacientes que pueden ser portadores asintomáticos y presentan incubación de 19 días. He aquí la importancia de la cuarentena y el alejamiento social o distanciamiento social. ¿Cuál es la patofisiología? ¿Qué vemos fisiológica y patofisiológicamente? Bueno, tenemos este cuadro que resume todo, es muy interesante. Primero tenemos el aerosol o la transmisión mediante partículas de aerosol, la transmisión entre paréntesis o interrogada a nivel fecal y el contacto persona a persona. Lo primer lugar afectado va a ser el tracto respiratorio superior, afectando la cavidad nasal y la faringe. Posteriormente se considera empieza a afectar el tracto respiratorio inferior, al mismo tiempo que puede afectar, como veremos más adelante, la mucosa gastrointestinal. Si hay un nivel de viremia leve o pequeño, los pacientes van a ser asintomáticos. Sin embargo, hay pacientes que pueden presentar distintas rutas donde va a haber complicaciones. La primera es que el virus se adhiera a los receptores CK2, no inactiva la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2 por adherirse a este receptor, sino que lo que hace es una down regulation, básicamente disminuye produce una disfunción en el sistema de renina-angiotensina, que pasa de angiotensina 1 a angiotensina 2. Esta disfunción produce dos cosas: uno, una tormenta de citoquina; dos, un aumento de la permeabilidad vascular. Si hay un aumento de la permeabilidad vascular, vamos a llevar un edema, y si al mismo tiempo tenemos una tormenta de citoquinas, ya sea por estas dos causas, por el edema o por la tormenta de citoquinas, o de manera individual, nos va a llevar a un síndrome de estrés respiratorio agudo, que nos puede llevar, hay un gran riesgo de la muerte del paciente. Ya también depende de comorbilidades y de características propias del sistema inmunológico y del sistema del paciente afectado. Otra de las rutas, aparte de afectar a los secados, es una hiperactividad de las células T. Esto es importante: hiperactividad o sobreactividad, que va a producir una disfunción inmunológica, una tormenta de citoquinas que va a llevar a un síndrome de estrés respiratorio y que puede llevar a la muerte. Otra vía, un poco más larga, que es la que pasa del sistema respiratorio y al mismo tiempo va a tener otros órganos dianos, que son como pulmón, hígado, vejiga, corazón, entre otros. Esto va a producir daños celulares. Estos daños celulares va a llevar a una sepsis viral sistémica, que va a tener una respuesta sistémica inflamatoria. Esta respuesta sistémica inflamatoria va a producir daños múltiples orgánicos, ¿sí? Que si esos daños múltiples orgánicos se le suman se le pueden agregar o anexar al síndrome de estrés respiratorio, puede llevar a la muerte, o de manera individual ese mismo daño múltiple orgánico puede llevar a la muerte del paciente. Recuerda, también dependen de otros factores como la carga viral, como la capacidad de respuesta y comorbilidades que tenga cada paciente. Como dije previamente, los CK2 es el receptor del SARS-CoV-2, conocido como COVID-19. Este se encuentra ubicado en los neumocitos tipo 1, tipo 2 o las células alveolares tipo 1 y tipo 2. Bueno, ¿qué pasa cuando se une el receptor? La unión del receptor EK2 al receptor EK2 por parte del COVID-19 permite el ingreso del virus. Al mismo tiempo, cuando él ya ingresa, hay una liberación de la información genética. Esa información genética se va a leer, o hay una lectura del ARN del virus. Una vez se lea, se produzcan las distintas partes, se va a ensamblar el virus y finalmente se va a liberar. Se calcula que un COVID, puede liberar hasta 100.000 partículas virales nuevas. De ahí su rápida expansión y su ataque tan masivo y severo, y la respuesta inmunológica tan agresiva del cuerpo humano. También tenemos que dar en cuenta una patología que es muy importante, que es el síndrome de estrés respiratorio agudo, o SDRA.
Aquí en esta imagen tenemos que la mitad izquierda es como debe estar en un estado normal el alveolo, y en la parte derecha todo lo que pasa cuando hay un proceso inflamatorio como son el COVID-19. Este síndrome de distrés respiratorio agudo se caracteriza por tres cosas: edema pulmonar no cardiogénico, dificultad respiratoria e hipoxemia. ¿Y cómo se produce? Bueno, cuando ingresa y se ancla el COVID-19 a los receptores ECA, se desencadena una cascada inflamatoria de forma exagerada. Esto permite la llegada de leucocitos, activación excesiva de macrófagos alveolares que producen de manera exagerada citoquinas proinflamatorias, y finalmente se presenta el cuadro que conocemos como distrés respiratorio agudo. ¿Qué sucede cuando el COV se une al receptor ECA2? Bueno, el COV del SARS, que es el más similar en cuanto a función del COVID-19, se une a los ECA2 causando una regulación negativa de este receptor, un down regulation, dando lugar a la replicación viral en el citoplasma, y por esta razón la administración de ECA2 recombinantes reduce el daño pulmonar al activar la angiotensina 2 o el paso de 1 a 2. Esa es su importancia. ¿Cuál es la histopatología? Bueno, aquí en esta imagen vemos, en esta diapositiva vemos 4 imágenes de los cambios que se presentan en los pacientes en los que se han estudiado histopatológicamente sus pulmones. Primero, como vemos en la imagen A, hay abundantes exudados proteínicos y fibrinoides. En la imagen B se empiezan a presentar expansión difusa de paredes alveolares y tabiques secundarios a proliferación fibroblástica e hiperplasia de neumocitos tipo 2. También van a presentar, como vemos en la imagen C, tapones de fibroblastos proliferantes en el intersticio. Y finalmente, como vemos en la imagen D, abundantes macrófagos gigantes que infiltran en espacios aéreos. Como vemos, es una respuesta inmunológica propia muy agresiva, que es en parte lo que complica a la mayoría de los pacientes en estado crítico. ¿Cuáles son las características clínicas? Entonces, esta patología se caracteriza por afectar en una edad media a los pacientes de 59 años de edad, con un rango entre los 15 o 89 años. Hay pocos casos menores de 15 años, pero los hay. Una vez llegó al continente americano, se han empezado a reportar mayores número de casos en pacientes menores de 15 años, con y sin comorbilidades. Más de la mitad de los casos son hombres, pero no hay una diferencia significativa clara en este aspecto comparativamente con las mujeres. La mitad de los casos presentaban una comorbilidad. El 97,5% de las personas infectadas han presentado síntomas entre los 2 a los 14 días. Por esa razón es importante los 14 días de cuarentena. ¿Qué hay sobre la mortalidad o la letalidad? Su tasa de letalidad general es del 2,3 o 3 a 3,4%. Es baja comparativamente con otras enfermedades. Principalmente se da en el 15% en mayores de 80 años. Entre los 70 y 79, la tasa de letalidad en esta población representa el 8%. Y el 49% de los pacientes críticos son con comorbilidades que tengan de tipo cardiovascular, diabéticas, enfermedades respiratorias y oncológicas. Este 49% de pacientes murieron. Y el 1% de los casos eran menores de 9 años. Como vemos, a pesar de que es muy bajo, hay menores de edad que tengan esta patología o afección por esta patología y que presenten letalidad. Manifestaciones son múltiples. En principio no son reconocidas o no pueden diferenciarse de otras infecciones gripales, sino de las que más llaman la atención o las más comunes son el 88%, 89%, la fiebre, le sigue la tos, la fatiga, la producción de esputo, la dificultad para respirar, el dolor de garganta y el dolor de cabeza. Estas son las más importantes manifestaciones clínicas o las más comunes. Pero además hay otras manifestaciones que son gastrointestinales, menos conocidas, pero que se pueden debutar con ellas, como es los vómitos en un 5% y un 3,8% la diarrea. Los pacientes adultos mayores hay que tener en cuenta, y aquellos que tengan comorbilidades como hipertensión, EPOC, diabetes, enfermedades cardiovasculares, presentan rápidamente síndrome de dificultad respiratoria aguda. Pero también pueden presentar shock séptico, acidosis metabólica de dificultad alta para la corrección, disfunción de la coagulación, puede haber microtrombos y esto puede llevarlo a la muerte. ¿Qué se ve en laboratorios? Bueno, la mayoría tienen laboratorios normales.
o pueden presentar linfopenia o leucopenia. Recordemos que a pesar de presentar esa leucopenia o esa linfopenia, hay una sobreactivación de los linfocitos, una linfopenia con una sobreactivación de linfocitos. En los pacientes severos, los neutrófilos, el dímero D, la urea y la creatinina se encontraron significativamente mayores que en aquellos que no tenían esta patología tan severa, pero también se presenta linfopenia y un aumento en la interleuquina 6, la interleuquina 10 y el factor de necrosis tumoral alfa. Pacientes en UCI presentaban niveles elevados de interleuquina 2, 7, 10, factor estimulante de colonias de granulocitos, proteína interferón gamma inducible de 10 kilodaltons, proteína quimiotáctica de monocitos y factor de necrosis tumoral alfa. Esto es muy importante a la hora del estudio de pacientes que tengan estas patologías. Las tomografías computarizadas durante las diferentes investigaciones han sido fundamentales y han empezado en algunos países y en algunas escuelas y en grupos de investigación a ser estudiados porque tienen un gran potencial en el diagnóstico o la presunción diagnóstica de COVID-19. Incluso en algunos se está combinando la capacidad visual con programas computarizados de inteligencia artificial para que logren detallar y sirva como mecanismo rápido de tamizaje para descartar o para sospechar que el paciente tiene un COVID-19. ¿Qué se observa? Se encuentran en estas tomografías opacidad en vidrio esmerilado principalmente, sombreado parchado bilateral, broncograma aéreo, deformidad bronquial por fibrosis y lesiones con forma de estría. Algunos hay que destacar que algunos pueden presentar tomografías computarizadas normales y siempre es necesario verificar los síntomas y estas imágenes con detección de ARN viral para confirmar el caso de COVID-19. Hay que tener en cuenta que estas imágenes o estas patologías de pacientes con secuelas severas se pueden mantener en el tiempo. O sea, no necesariamente termina la enfermedad, hay remisión completa de las lesiones. Generalmente los pacientes que se complicaron mantienen en el largo del tiempo estas complicaciones y secuelas. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Varía dependiendo de la CDC, dependiendo de la Organización Mundial de la Salud. De las características clínicas, la CDC se caracteriza principalmente por fiebre e infección de tracto respiratorio. En cuanto a la OMS, aparte de la infección aguda respiratoria, la fiebre mayor de 38 o igual de 38 grados centígrados, la tos, que haya requerido hospitalización, entre otros. Y riesgo epidemiológico varían desde el haber estado en presencia con personas o haber viajado, estado en presencia con personas de la provincia de Wuhan, personas de la zona de China, pacientes o personas que hayan estado en contacto en los últimos 14 días con enfermos que sean COVID-19 o sospechosos de COVID-19, que sea del equipo de salud que haya manejado este tipo de patologías, entre otros. En cuanto a casos sospechosos, la comunidad de salud de China nos habla de que un caso sospechoso debe presentar al menos 2 de las siguientes condiciones: fiebre o síntomas respiratorios como es tos, mialgia, fatiga; 2 características imagenológicas de neumonía viral, recuento normal o bajo de glóbulos blancos, linfocitos; y al mismo tiempo tiene que presentar una o más de las siguientes exposiciones durante los 14 días previos al inicio de los síntomas, como es historial de viaje o residencia en Wuhan, contacto cercano con el paciente con COVID-19 confirmado por el laboratorio, contacto cercano con personas de Wuhan o sus alrededores o comunidades con informe de caso de fiebre o síntomas respiratorios, o un inicio de clúster o combinaciones. Hay que tener en cuenta que según la Agencia China de Control de Enfermedades, los pacientes sin historial de exposición deben cumplir las 3 condiciones iniciales. ¿Qué es un caso confirmado? Pues tiene al menos una de las siguientes pruebas etiológicas: aquellos que tienen una reacción en cadena de la polimerasa de transcripción inversa en tiempo real, conocida como RT-PCR, positiva en muestras respiratorias o de sangre del paciente para COVID-19, o tener una secuencia de genes virales en muestras respiratorias o sanguíneas que son altamente homólogas a COVID-19. ¿Qué es un contacto cercano? Para los que se lo han preguntado, son exposiciones relacionadas con la atención médica y se incluye
la atención directa a pacientes COVID-19 que estén confirmados, todo lo que tiene que ver con confirmado, colaboración con trabajadores de la salud con COVID-19 confirmado, visitar o permanecer en el mismo ambiente cerrado con pacientes COVID-10 positivo, COVID-19 positivo y miembros que viven en el mismo ambiente familiar con pacientes COVID-19 confirmados. ¿Qué son los tratamientos? Hay muchos tratamientos, no profundizo en esta área, dado que si bien es cierto, unos estudios indican que un tipo de tratamiento es bueno y otro no, actualmente a grandes rasgos, la infección leve con radiografía normal, sin comorbilidades y menores de 60 años, el tratamiento es sintomático y vigilancia. Infección con radiografía normal o neumonía grave y mayor de 60 años y o comorbilidades como son hipertensión, diabetes, entre otros, el tratamiento es sintomático de vigilancia. ¿Sí? Hay que valorar de forma individualizada la posibilidad de dar lopinavir, ritonavir. Todo esto ha ido cambiando día a día, dependiendo de los estudios que hayan salido, ya que debido al avance tan rápido es poco lo que se ha alcanzado a estudiar, a pesar de que son grandes los avances. La neumonía grave. Tratamientos. Hay distintas mezclas: lopinavir, ritonavir, lopinavir, interferón beta 1B, lopinavir más interferón, nebulizado en habitación con presión negativa si hay disponibilidad, o remdesivir. Algunos hay que tener en cuenta que algunos de estos medicamentos hay prolongación del QT, por lo tanto hay que tener cuidado con pacientes que tengan patologías cardíacas. Hay otros tipos de cuidados. Lo importante para el personal de la salud es las recomendaciones de protección, de cómo vestirse. Siempre el personal tiene que andar con N95, bata, sistemas de filtros, mucho lavado de manos, mucha precaución, distancia social y siempre llevar mascarillas quirúrgicas, bata, manga larga, antifluidos, guantes de caucho, monogafas de protección personal, para material orgánico químico, botas de zapatos. Eso no importa si estás atendiendo pacientes COVID-19 o si no lo estás, dado que se considera actualmente por muchas instituciones, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, que todos deben andar protegidos. Toda la parte de salud tiene que andar protegido, e incluso en pacientes, en ciudadanos, en civiles. Si bien es cierto, en un principio se decía que solamente aquellos que tuvieran COVID-19 o sintomatología se compraran las mascarillas, actualmente se da por hecho de que todos tienen el alto riesgo de ser contagiosos, dada que la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Se solicita que todo el mundo utilice mascarilla para no contaminar, similar en lo que es en la parte de los trabajadores de la salud, llámese médicos, enfermeras, biomédicos, personal de aseo, personal administrativo o personal de vigilancia que esté en contacto, en exposición con pacientes. El tratamiento en Colombia, si bien es cierto, ha cambiado. La primera clínica que se arriesgó a iniciar un tratamiento o dar un protocolo fue la Fundación Clínica Valle de Lili, que aconsejaba en adultos hidroxicloroquina de 400 miligramos cada 12 horas el primer día y luego 200 miligramos cada 12 horas por 7 días. Además de acitromicina, y los niños hidroxicloroquina en menores cantidades y acitromicina igualmente. Sin embargo, esto ha ido variando. Actualmente también se puede utilizar lopinavir, ritonavir, hidroxicloroquina, cloroquina de base. ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico, en la actualidad, la mortalidad, como dije previamente, es del 3,4%, mucho menor comparativamente con el SARS, que fue del 10%, y el MERS, que fue del 35%, patologías que fueron muy graves y tuvieron muchísimas complicaciones. Sin embargo, ¿cuál es el peligro del COVID-19? Que es muy fácil su propagación, y esta gran propagación es lo que conlleva que los sistemas de salud colapsen por el alto número de pacientes infectados, y al haber un mayor número de pacientes infectados va a haber un mayor número de pacientes que tengan complicaciones y estén en estado crítico, por lo cual no daría abasto el número de camas, el número de médicos, el número de hospitales para atenderlos. Todos deben de responder de manera efectiva, y la más efectiva forma de frenar la velocidad de estas propagaciones, que queden claro, es la prevención y la cuarentena total.
lo que requiere pensar primero en la salud y luego en la economía. Este virus hay que tenerlo muy claro, lo acaba la solidaridad de los ciudadanos. Sin embargo, si bien es cierto, la solidaridad para poderla controlar hay que poder ayudar a los otros también para que puedan tener los medios y los requisitos para subsistir en plena cuarentena. Eh, Actualmente en Colombia nos encontramos en un estado de cuarentena casi total, eh, priorizando solamente las actividades fundamentales que se requieren para el movimiento y para el funcionamiento base del Estado y la población para que se pueda alimentar, para que pueda pagar sus servicios, entre otros. Eh, Hay que tener paciencia, es una patología que va a estar durante varios años en los ambientes de todos los países del mundo, incluyendo Colombia, pero lo importante es lograr controlar y adaptarnos a los nuevos cambios sociales, a los nuevos cambios culturales y a los nuevos cambios en salud que se van dando día a día. Esto ha sido todo lo que tiene que ver con el COVID-19. Le agradecemos la asesoría a la doctora María Auxiliadora Mosquera Pacheco, el apoyo de todos los integrantes del semillero, de sus estudiantes. Y finalmente, esta es una información del semillero de Ingeniería de Tejidos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Muchas gracias.